Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Muchas veces no predicamos, ¿verdad?, en las iglesias acerca de Levítico. Es un libro un poquito olvidado a la hora de predicar en la iglesia, y muchas veces no lo predicamos porque se hace un libro un poquito pesado, un poquito denso, donde si tú lo lees así del capítulo 1 en adelante, es un poquito pesado, pero cuando uno va estudiando este libro, uno también puede ir aprendiendo cosas maravillosas para la vida. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, y es lo que conocemos como el Pentateuco, ¿verdad?, que ahí viene la palabra 5, que son los primeros 5 libros de la Biblia, escritos todos por Moisés, empezando desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero es hermoso, hermanos, como cuando uno lee cada libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, podemos ver de manera clara a Cristo reflejado en cada uno de ellos. Y esto es algo hermoso. Por ejemplo, en Génesis vemos a Cristo, ¿cómo se imaginan? Como el creador, ¿verdad? Cristo como el creador. Y ahí vemos cómo en el principio dijo Dios: hagamos, ¿verdad? Fíjense que está hablando en plural. Dice, hagamos, y empiezan ahí cada día Dios creando los cielos, la tierra, los animales, las plantas, las aguas, creándonos a cada uno de nosotros. Entonces en Génesis vemos a Cristo como el creador. En Éxodo vemos a Cristo como el libertador. Recordemos que Israel había estado o eran esclavos, ¿verdad?, de los egipcios. Dios levanta a este hombre llamado Moisés para liberar al pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Y el faraón al principio no quería dejar ir a Israel. Eran millones de personas y servían como esclavos. Entonces faraón no quería. Y Dios hace por medio de Moisés distintas plagas que Egipto tuvo que experimentar, y terminan saliendo de forma milagrosa, con Moisés abriendo el Mar Rojo a la mitad y saliendo toda la nación de Israel. Entonces en Éxodo lo vemos justamente a Cristo como el libertador, aquel que libera a su pueblo de la esclavitud. Vamos a saltarnos un poquito a Números, porque ahorita vamos a ver un poquito más en Levítico. En Números justamente vemos a Jesús como el guía.
¿verdad? A Cristo como el guía del pueblo de Israel. Ahí en Números es donde aparece la historia y vemos en cada capítulo esta siguiente narración, cómo ellos tenían el arca y Dios les provee o Dios le dice, por medio de esta nube en el día y en la noche en apariencia de noche, en la noche como fuego, ¿verdad? Y bueno, cuando la nube avance, ustedes tienen que avanzar. Cuando la nube se detenga, ustedes se tienen que detener. Entonces la nube, que era Dios, era como la guía que el pueblo de Israel tenía. Entonces ahí vemos a Cristo en el libro de Números guiando a su pueblo. Y en Deuteronomio vemos ya a una nueva generación y vemos a Jesús como el maestro, ¿verdad? Aparecen los mandamientos, aparecen leyes, cosas que Israel tenía que obedecer y donde dice tienes que enseñarla a tus hijos, a los hijos de tus hijos, ponerlas en las puertas de tu casa, leerlas de día y de noche, y ahí aparece Cristo como el maestro. Ahora en Levítico, ¿cómo se imaginan ustedes, hermanos, que aparece Cristo? Pues Cristo aparece justamente como el sacrificio, como la ofrenda perfecta. Ahí en Levítico, si leyéramos cada uno de los capítulos, nos damos cuenta que aparecen las leyes. Y los judíos tenían leyes muy claras, muy definidas. Y en cada una de ellas vemos, ¿verdad? Bueno, para este pecado, tú tienes que hacer esta cosa. Para este otro pecado, tú tienes que hacer esto. Y para este pecado tienes que hacer esto. Y es donde aparecen justamente ahí el sumo sacerdote y las distintas leyes de qué tenían que hacer ante una situación de pecado. Y ahí aparece mucho la palabra expiación. Tenían que sacrificar distintos animales. En algunos casos se sacrificaban corderos y en otros casos se sacrificaban otro tipo de animales como expiación por los pecados de todo el pueblo. Pero llegamos al capítulo 5 y ahí quiero centrarme en esta mañana y aparece algo muy interesante. Porque en el capítulo 5 van a aparecer los pecados que podríamos decir los pecados de culpa. O podríamos decir aquellos pecados que se cometen por ignorancia. ¿Cuáles son aquellos pecados que se cometen por ignorancia? Puede ser que tú en tu vida tengas alguna conducta que no sepas que es pecado, pero que Dios dice que es pecado. Ahora, el hecho de que tú estés haciendo eso, que no sabes que es pecado, eso no significa que Dios lo va a pasar por alto. Sigue siendo un pecado para Dios. Entonces, los pecados por ignorancia son aquellos pecados de los cuales no somos conscientes de que esto que yo estoy haciendo en mi vida es pecado. Y eso es justamente lo que va a aparecer en el capítulo 5 de Levítico. Fíjense lo que dice versículo 1. Versículo 1 dice lo siguiente, va a mencionar diferentes situaciones. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo, fíjense, que vio o supo y no lo denunciare, que dice, él llevará su pecado. Aquí ya nos da la primera imagen, ¿verdad? Dice, si una persona vio que otra persona cometió algún pecado, tú fuiste testigo, tú lo viste o tal vez esa persona te confesó su pecado y tú sabes que la persona pecó. Y en este entonces tienen que ir delante, ¿verdad? Y denunciarlo. Dice, pero si esta persona no denuncia el pecado del cual fue testigo, dice, esa persona llevará su pecado. ¿Verdad? Llevará su pecado. Fíjense, siguiente situación, versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, fíjense lo que dice, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Aquí ya pone otra situación.
Dice, cualquier persona que toca cualquier animal inmundo, cosa inmundo, el cadáver de una persona muerta, que era algo que ellos tenían obviamente prohibido, dice, aunque tú no lo supieras, tú ya habrás roto la ley, ¿verdad? Te haces también, ahí dice, delinquido, te haces parte cayendo en ese pecado. Fíjense, versículo 3, o si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, dice, si después llegara a saberlo, será culpable. Misma situación, ¿verdad? Misma situación. Si tocas inmundicia de hombre, aunque no lo supieras y después te hayas enterado de que no se podía, dice, eres culpable. Fíjense, versículo 4 menciona el tercer ejemplo. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, dice, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Entonces fíjense, si tú levantabas un juramento a la ligera en contra de otra persona, por más que no supieras que esto era algo prohibido, dice, tú eres culpable. Tú eres culpable. Si nos vamos a los últimos capítulos, perdón, a los últimos versículos, el versículo 15 menciona otra situación. Versículo 15 dice, cuando alguna persona cometiere falta, y fíjense lo que dice, y pecare por yerro. Esto quiere decir que peca por equivocación. Dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por equivocación en las cosas santas de Jehová, dice, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Sabemos que los judíos, ¿verdad?, tenían que dar su diezmo de manera constante. Dice, bueno, si alguno por ignorancia no lo hace, dice, bueno, le está robando a Dios. Y esa persona, cuando se entera y es consciente de su pecado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, esa persona tiene que presentar un animal, o si no presentabas un animal, tienes que dar en dinero el valor de lo que costara el animal. Versículo 17, dice Moisés, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, fíjense lo que dice, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Aquí ya termina un poquito más general. Si cualquier persona hace algo que por mandamiento de Dios no se tiene que hacer, aunque no lo sepas, aunque no seas consciente de eso, ¿eres qué? Culpable. Culpable. Ese es el veredicto de parte de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Entonces, hermanos, esta es en el capítulo 5 los pecados por ignorancia. Aquellos pecados que cometen distintas personas sin saber que eso era pecado, sin saber que eso iba en contra de la ley de Dios. Y como ellos eran culpables, todo pecado en el Antiguo Testamento requiere del sacrificio de algún animal, requiere de hacer expiación. Fíjense, si vamos ahí en el versículo 5, dice lo siguiente, cuando pecare en algunas de estas cosas, dice, confesará aquello en que pecó. Pero fíjense, versículo 6, lo que tienen que hacer. Y para su expiación, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. Y fin, creo que presten atención porque es la palabra de Dios y no podemos pasar por alto ningún detalle. Fíjense, dice versículo 6, y por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado.
Fíjense, versículo 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tortolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Dice, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Dice versículo, vamos a saltarnos al versículo 11. Dice, mas si no tuviere lo suficiente, ¿verdad?, para las 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. A ver, hermanos, ¿qué nos enseñan estos versículos? Nosotros tenemos que recordar que cuando estamos hablando de la palabra expiación, esa palabra tiene que ver con quitar el pecado. Ver, esa palabra literalmente su significado es borrar las culpas o purificarse de la culpa del pecado por medio de algún sacrificio. Entonces, cuando ellos confesaban su pecado y presentaban alguno de estos animales, era justamente para borrar sus pecados, y algo que ellos hacían obviamente de manera continua. Entonces nos damos cuenta que ellos presentaban estos animales como expiación o para borrar o para ya no tener este pecado por encima de ellos. Pero no sé, hermanos, si te vas dando cuenta acerca de las enseñanzas tan profundas de este capítulo. La primera conclusión a la cual tú y yo podemos llegar, ¿cuál sería? Todos nosotros somos culpables. Todos somos culpables. Ya sea que tú seas consciente de tu pecado y lo reconozcas, que hay que reconocerlo delante de Dios, o puede ser que tú estés en ese otro tipo de persona que dice, no, yo no he pecado, no, yo no soy malo. Bueno, déjame decirte que por más que tú te sientas una persona buena, para Dios el veredicto es el mismo. Somos culpables. Somos culpables. ¿Y por qué somos culpables? Porque sí hemos pecado. ¿Qué dice en Primera de Juan capítulo 1? Si vamos a ir rápido a Primera de Juan capítulo 1. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si tú sientes que eres una persona buena delante de Dios, una persona que no has pecado, o te empiezas a comparar con gente, no, pero yo nunca he cometido pecados como de homicidio, robarle a alguien, y dices, mi pecado es algo que Dios puede pasar por alto, ¿verdad? No, dice, si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. Y si tú dices que no has pecado, estás haciendo a Dios un mentiroso. Porque Dios dice, y su veredicto es que tú y yo sí somos pecadores. Que tú y yo somos culpables. Entonces ahí en Levítico capítulo 5 es la primera conclusión a la cual nosotros podríamos llegar, donde tenemos que reconocer cada uno de nosotros que delante de Dios, ya sea consciente o inconscientemente, somos culpables, somos pecadores. Pero a la segunda conclusión que podríamos llegar es que todo pecado necesita ¿qué? Expiación. Todo pecado necesita expiación. Y si tú pecaste de esta manera,
necesitas expiar tu pecado de esta forma. Si tú pecaste de esta otra manera, tú tienes que hacer esto. Si tú pecaste así, tienes que hacer esto. Pero todo pecado, absolutamente todo, sea el pecado que sea, necesitaba expiación. Necesitaba el perdón por medio de algún sacrificio. Hermanos, nosotros sabemos ya en el Nuevo Testamento, cuando dice ahí el autor de Hebreos capítulo 10 versículo 4, fíjense, presta atención a lo siguiente, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso el pueblo de Israel, cada vez que pecaba, tenía que presentar distintos animales. Uno decía, ¿y por qué lo tenían que hacer tantas veces? Porque la sangre de esos animales no podían quitar el pecado. ¿Qué era lo que hacían? Simplemente cubrían el pecado. Es lo que se conoce como el día de Cafar en el Antiguo Testamento. Cafar es cubrir. El día de expiación en el Antiguo Testamento era el día donde se cubrían los pecados, pero no se quitaban, ¿verdad? Porque la sangre de estos animales no pueden quitar los pecados. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Nunca podían quitar el pecado. Entonces nos damos cuenta que lo que estamos viendo aquí en Levítico capítulo 5, estos animales sacrificados no quitaban el pecado, simplemente lo cubrían. Y por eso lo tienen que hacer cada vez que ellos pecaban. Pero sí vemos que todo pecado necesitaba de un sacrificio. Todo pecado necesitaba expiación. Por eso si tú y yo estamos aquí sentados y tú seas consciente de tu pecado, no lo seas, o dices, que yo no tengo pecados grandes o chiquitos, somos culpables y necesitamos el perdón de parte de Dios. Ahora, ¿no te llama, tercera conclusión, no te llama la atención cómo en el amor de Dios su perdón estaba y está todavía al alcance de todos? ¿Sí te diste cuenta de ese detalle? Porque cuando presentan los distintos tipos de animales que ellos tienen que presentar como expiación, ¿cuál fue el primer animal que Moisés dijo en el versículo 6? Tienen que presentar una cordera o una cabra. ¿Verdad? Y en el versículo 7 dice: pero si alguien no tiene lo suficiente para un cordero, porque era un animal, me imagino en esa época, un animal caro, y si alguien no le alcanza para un cordero, bueno, presente 2 tortolas o 2 palominos. Dice, y si alguien no le alcanza para esto, va a presentar una efa de flor de harina para expiación. ¿Esto qué dice? Que la persona que pecó tenía que presentar un sacrificio como expiación para sus pecados, pero Dios sabía que no todos tenían las mismas posibilidades. Entonces dice, tú tienes que presentar esto, pero si no te alcanza, presenta esto. Y si no te alcanza, bueno, presenta esto. Pero ¿qué es lo que Dios quería? Que absolutamente todos tuvieran la posibilidad de alcanzar la expiación de sus pecados. Entonces ahí, hermanos, nos damos cuenta cómo el perdón de Dios está al alcance de todos. Al alcance de todos. Puede ser que tú en esta mañana digas, yo he hecho cosas en mi vida de la cual creo que Dios no es capaz de perdonarme. Bueno, hoy estamos aquí para decirte, por más grande que haya sido tu pecado, Dios puede perdonarte. El perdón está al alcance tuyo. Puede ser que hoy tú te encuentres en el lado completamente
contrario, donde sientas, yo siento que no soy pecador, yo me he esforzado por ser un hombre bueno, una mujer buena, toda mi vida he intentado hacer lo mejor posible. Déjame decirte que por más chiquito que tú sientas que es tu pecado, necesita también el perdón de Dios. Necesita también de un sacrificio. Y también el perdón está al alcance de tu vida. Si vamos ahí a versículo 16, dice: y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será ¿qué? Perdonado. ¿Verdad? Y será perdonado. Hermanos, es inevitable que cuando nosotros leamos estos versículos no veamos a Cristo reflejados en ello. Y no nos traslademos al Nuevo Testamento, donde vemos a Cristo ya como la ofrenda perfecta, como el sacrificio perfecto. Si volvemos a Hebreos capítulo 9, pero versículo 26, dice lo siguiente: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, está hablando de Cristo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, nos damos cuenta que Cristo cumple realmente el significado de la expiación. En el Antiguo Testamento esto no se cumplía porque el pecado no era quitado, simplemente era cubierto. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo se ofrece por cada uno de nosotros y al ser el sacrificio perfecto, dice, entonces es solamente una vez y para siempre, ¿verdad? Y ahora sí, para quitar de en medio el pecado. Ya nuestros pecados no son cubiertos como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora, por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo, nuestro pecado es quitado. Nuestro pecado es quitado. O sea, ¿qué queremos decir? Que en Cristo realmente, o Cristo sí hizo la expiación, porque Cristo sí quitó el pecado. Entonces, hermanos, fíjense, todos somos culpables, ¿verdad? Todos somos pecadores. El veredicto de parte de Dios hacia la humanidad, ¿cuál es? Son culpables. ¿Cuál es la segunda conclusión? Todo pecado necesita de un sacrificio para poder hacer expiación de su pecado, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Que nuestro pecado necesita también del sacrificio de algo o de alguien. Ahora, la tercera cosa que aprendimos es que el perdón está al alcance de todos. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él murió por todos y su sangre está al alcance de todos, ¿verdad? Pero también vimos que aparte de que el perdón está al alcance de todos, la forma en la que tú y yo somos perdonados únicamente es por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el sacrificio perfecto. Por esta razón ya no se necesitan más sacrificios, porque Él se presentó una sola vez y para siempre, y para hacer de sí mismo, o para por medio de Él mismo, quitar de en medio el pecado. Y hermanos, esta es la razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Tú nunca te has preguntado por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué si Cristo es Dios, pues no siendo Dios y siendo un Dios todopoderoso, por qué no lo hizo de otra manera en la cual Él no tuviera que sufrir tanto? Si es Dios al fin y al cabo. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? A veces nos hacemos la pregunta,
Cristo murió hace más de 2000 años, ¿verdad? Estamos ahora en el 2022, ya casi terminando el año. Hace más de 2000 años murió Cristo. ¿Cómo yo, Cristian, en el 2022 puedo decir que mi pecado ha sido quitado por alguien que murió hace más de 2000 años? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es que en la Biblia nos presenta un concepto que es el concepto de la sustitución. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? Porque alguien tenía que tomar nuestro lugar, ¿verdad? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces tú y yo necesitábamos un sustituto. La palabra sustitución literalmente significa ocupar el lugar de alguien más, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que Cristo ocupa nuestro lugar, que Cristo paga nuestra deuda. No fue de que Cristo hizo algo por ti y por mí. Cristo ocupó el lugar que tú y que a ti y a mí nos correspondía. Él toma nuestra deuda, Él paga nuestra deuda. Por ejemplo, hay algunas historias en el Antiguo Testamento donde vemos muy claramente el tema de la sustitución, de ocupar el lugar de alguien más. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿verdad? Y imagínense esa historia, ¿verdad? A Abraham le había sido prometida una descendencia, una nación grande, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, y Dios les provee de un hijo, ¿verdad? Llamado Isaac. De repente que Dios le diga, mira, tienes que entregar a tu hijo, ¿verdad? En sacrificio. Y vemos cómo Abraham fue obediente al pedido de Dios. Él le preparó todo, iba con su hijo, iban ya rumbo al monte donde lo iba a sacrificar. Y su hijo, ¿verdad? Le dice, oye papá, ¿y dónde está qué vamos a sacrificar? No te preocupes, hijo, Dios va a proveerse de algo, ¿verdad? Y iban rumbo al monte y estaba ya ahí en el altar, ya acostado Isaac durante el altar, ya Abraham con el cuchillo en la mano. Y cuando estaba a punto de bajar el cuchillo, dice que la mano le es detenida por un ángel. Dice, no, Abraham, he visto que has sido obediente a Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese momento? Dios le mandó que un cordero. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese lugar? El cordero sustituyó a Isaac. El cordero ocupó el lugar de Isaac. Es lo mismo con cada uno de nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo murió en lugar de nosotros. ¿Recuerdas otro ejemplo de la sustitución ahí también en el Antiguo Testamento? Ahí en el libro de Éxodo, cuando Dios quería liberar al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, estaban las plagas tan terribles, tanta muerte que hubo, pero la última plaga ahí en el momento de la Pascua, donde todos los primogénitos iban ¿a qué? A morir, ¿verdad? Todos los primogénitos iban a morir. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, cada primogénito de cada casa iba a morir. Pero había una condición. Si la familia mataba a un cordero y ponía la sangre del cordero en la puerta de su casa, ese cordero moría en lugar de ¿quién? Del primogénito. O sea, Dios ya no tocaba al primogénito de ese hogar, sino que ese cordero había muerto en lugar del primogénito. Y eso, hermanos, es la sustitución. En lugar de. Así como el cordero murió en lugar de Isaac, así como el cordero en la Pascua muere en lugar de los primogénitos, en la expiación, hermanos, es Cristo muriendo en lugar de nosotros. Él tomando nuestro lugar, Él pagando nuestra deuda. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y por esta razón, hermanos, podemos decir que tu pecado y mi pecado ya ha sido quitado. Porque Cristo, como el Cordero perfecto, como la verdadera expiación, ha muerto en lugar de nosotros. Y ha quitado nuestro pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer con el corazón en lo que Él hizo por nosotros. Porque ahí es cuando uno se hace la pregunta, bueno, si Cristo murió por todos, ¿esto significa entonces que todos son salvos? Por supuesto que no. Hay algo que en la teología conocemos como el pago potencial y el pago efectivo. ¿Qué es eso? Potencialmente, la sangre de Cristo está al alcance de todos, pero el pago efectivo nos enseña que la obra de Cristo solamente se hace efectivo en la vida de una persona cuando cree, cuando pone su confianza en el Salvador, en Jesucristo. Y por eso dice Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, somos culpables, somos pecadores, necesitamos de un Salvador. Ese Salvador es Jesús. Pero el deseo de Dios para tu vida es que tú no te pierdas, es que tú encuentres el perdón que Él te ofrece. Porque Cristo vino para esa razón, para morir en lugar tuyo, para morir en lugar mío. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Dice Romanos 6:23, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo que Dios te ofrece es la vida eterna. Dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 5, mas al que no obra, no es por obras, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense lo que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjense, hermanos, que el problema no está en Dios. Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte. El problema está en el corazón del hombre. El hombre no quiere acudir a Dios. Dice Cristo aquí, no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, por eso en esta mañana, para terminar orando, agradeciéndole a Dios por el tiempo con su palabra, vamos a orar por dos razones. Puede ser que tú ya tengas esta esperanza, ¿verdad?, en tu corazón. Tú ya has creído en Jesucristo como tu Salvador. Ya no hay necesidad de hacerlo de nuevo. Es una vez y para siempre. Pero si es un momento para que tú digas, Dios, te alabo, te glorifico, te agradezco por la vida de Jesucristo, porque Él es la ofrenda perfecta, porque Él fue el sacrificio perfecto, porque Él tomó mi lugar, porque Él murió en la cruz del Calvario para cargar con mis pecados. Y si tú hoy estás del otro lado y estás buscando el perdón de Dios, ese perdón de Dios está únicamente en la vida de su Hijo Jesucristo. Y ese perdón está al alcance tuyo en esta mañana. Tal vez el problema ha sido tu propio corazón, que no has querido acudir a Cristo. No has querido acudir a Dios. Acompáñame cerrando los ojos. Si esta es tu situación, dile, Dios, hoy yo he entendido que delante de ti soy culpable. Soy culpable, Dios. Todos somos pecadores. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Dile, Dios, hoy yo estoy aquí, sea grande o chico, estoy reconociendo que delante de ti soy culpable. Soy pecador. Entiendo que mi pecado necesita de un Salvador, de un sacrificio. Necesita expiación. Y esa persona es Jesús. Pon tu confianza en Jesús como tu Salvador.
Dile, yo creo, Dios, en el corazón, en la obra de Cristo. Yo creo que Él tomó mi lugar. Yo creo que Él fue sepultado, que a los 3 días resucitó y que la obra de Cristo es suficiente para que mi pecado sea quitado, para yo recibir el regalo de la salvación. Padre, te alabamos por la enseñanza, te alabamos porque desde que comenzó el servicio estamos recordando la obra de Cristo en nuestras vidas. Que cada día, Señor, que tú nos permitas vivir, podamos recordar lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y continuamos con el tiempo de las ofrendas. Únete al canal de Alan Alducin en Telegram y forma parte de nuestra comunidad. Aquí podrás encontrar noticias proféticas de última hora, sin censuras ni información falsa. ¿Cómo puedes descargar Telegram? Dirígete a Google Play si eres usuario de Android o a App Store si eres usuario de iPhone. Una vez dentro de tu aplicación, dirígete a la barra del buscador y escribe Telegram. Busca la aplicación guiándote por el logo. Ahora da clic en descargar. Una vez descargado, registra tu número para crear un perfil en Telegram. Una vez creada tu cuenta, dirígete a la parte superior derecha y da clic al logo de la lupa. Ahora escribe Alan Alducin y ahí aparecerá nuestro canal. Dale clic a unirte y ya podrás tener acceso. O si lo prefieres, el link de acceso directo se encuentra en la descripción de este video. No te pierdas las últimas noticias. Mantente informado. Dios te bendiga.